Sean bienvenidos a una clase más de didáctica de la educación inicial y escolar básica. Y en esta oportunidad, como ya hemos aprendido una parte de lo que es el nivel de educación inicial, jardín y preescolar, tenemos que ir avanzando en el desarrollo de nuestros contenidos programáticos, por lo que hoy vamos a trabajar específicamente la estructura organizacional del currículum del primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Pero específicamente vamos a hacer un abordaje sobre la planificación docente en el primer ciclo. Y vamos a tratar de tomar como marco referencial el primer grado. Observemos la siguiente lámina, en donde podemos mirar cómo está estructurado organizacionalmente el currículum del sistema educativo de nuestro país. Nosotros hemos estudiado el currículum de 0 a 5 años en las clases anteriores. Desde este momento vamos a abocarnos a trabajar el primer ciclo que aborda el primer grado, el segundo grado y el tercer grado específicamente. Y luego vamos a trabajar el segundo ciclo que aborda el cuarto, el quinto y el sexto grado. Así también el tercer ciclo en donde trabajamos el séptimo, octavo y noveno grado. Hasta allí es el compromiso de esta materia para que ustedes puedan comprenderlo. El próximo año, ya con la profesora de didáctica de la educación media, van a trabajar el bachillerato, que es el primer curso, el segundo y el tercer curso. En la siguiente lámina pueden observar ustedes cómo está estructurado la educación escolar básica de nuestro sistema educativo. Fíjense que allí aparece un componente local en donde trabajamos cuando somos maestros todos los proyectos comunitarios educativos. En este componente se aborda todo lo que es el proyecto comunitario. Luego tenemos el componente académico en donde se llega a abordar las disciplinas o las materias de las distintas áreas en los diferentes ciclos. Por ejemplo, en el primer ciclo tenemos el área de comunicación, vida social y trabajo, matemática, medio natural y social. En el segundo ciclo también están las disciplinas y en el tercer ciclo también están las disciplinas que se estudian. Ahora bien, hay también un componente fundamental del diseño que está totalmente vinculado a todos los componentes, que es el componente fundamental y trabaja un poco como un transversal durante todo el proceso académico. Y hablamos de la educación democrática, educación ambiental y educación familiar. Ya más adelante vamos a estar abordando temas más específicos sobre este componente fundamental. Ahora bien, el componente académico que hoy nos interesa para poder hacer los planes o la planificación, y específicamente vamos a abordar el primer ciclo en este momento. Las materias que tenemos que trabajar en este ciclo es la de comunicación, vida social y trabajo, matemática, medio natural y social. Eso implica que vamos a tener que elaborar planes de clase con estas materias, por lo que les pido que pongamos el mayor de las atenciones para poder aprender la estructura de una planificación. Y a partir de este momento vamos a trabajar también algunos conceptos importantes que debemos de manejar para poder interpretar correctamente el currículum. En la clase anterior, en la clase número 2, hemos trabajado los momentos didácticos. Ustedes se acordarán que
allí habíamos trabajado los conceptos planteados por Villalobos. Hablábamos de un momento didáctico llamado diagnóstico. Hablamos de un momento didáctico llamado planeación, ejecución y evaluación. Estos 4 momentos hemos analizado detenidamente en la clase número 2. En esta oportunidad vamos a trabajar uno de los momentos didácticos que nos toca realizar generalmente cuando estamos fuera de aula, cuando estamos en el recinto de nuestra residencia o en la sala de profesores, en donde tenemos que estructurar una planificación. Pero cuando nos preguntamos qué es lo que tengo que poner en la planificación, qué es lo que tengo que escribir cuando estoy planeando, es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Qué es lo que voy a escribir en el momento de planear? Y es eso lo que hoy vamos a aprender. También en la clase número 2 hemos hablado de los momentos de una secuencia didáctica que tenemos que considerar cuando nos sentamos para planificar. Esa secuencia didáctica tiene 3 etapas o 3 momentos también. El momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. Esos momentos tenemos que tener muy presente cuando nos sentamos a elaborar nuestra planificación. ¿Qué es lo que hacemos en el momento de inicio? En el momento de inicio, cuando vamos a empezar a escribir nuestro plan, tenemos que pensar de que ese inicio tiene que activar la atención de nuestros alumnos. Tenemos que establecer el propósito por el cual vamos a planificar o cuál es el objetivo que pretendemos lograr. Tenemos que mirar el interés que puedan tener nuestros alumnos por los contenidos que vamos a elaborar. Es decir, si estarán motivados por los contenidos que vamos a presentar. Vamos a presentar la visión preliminar de la clase. Luego pasamos al segundo momento, que es el momento de desarrollo. Este es un momento crucial del proceso, porque en ello nosotros procesamos la nueva información con algunos ejemplos y algunas estrategias que podemos utilizar para poder focalizar la atención de nuestros alumnos y poder pasar el nuevo contenido que estamos tratando de pasar. Para poder pasar esos contenidos vamos a tener que determinar algunas estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje. Y luego viene el tercer momento, que es el momento de cierre. Ese momento de cierre es para revisar, resumir la lección, transferir el aprendizaje y cerrar nuestro proceso de clase. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer también en este momento? Verificar si los propósitos que nos hemos determinado o que hemos determinado fueron conquistados a través del desarrollo del contenido. Entonces, en el momento del cierre también revisamos y resumimos la lección que estábamos trabajando. Y las razones, según la opinión de algunos expertos, es importante planificar. ¿Y por qué es importante? Es necesario planificar eficientemente la tarea didáctica para tomar previsiones que permitan una acción futura capaz de transformar la educación en una respuesta efectiva a los retos sociales. Este concepto de Díaz Barriga es muy interesante porque nos habla de que planificar la tarea didáctica nos permite hacer previsiones, nos permite ver qué es lo que realmente vamos a encontrar en una sala de clase. Entonces es sumamente importante.
Vamos a mirar un poco el de Miguel Ángel Zabalza. También es un autor bastante interesante de leerlo. No se trata, por lo tanto, de una cuestión meramente burocrático, nos dice Miguel Ángel Zabalza en su concepto. De hecho, hemos recogido el proceso de planificación como una de las competencias profesionales del docente. Todo maestro que al concluir una carrera iba a irse a enseñar necesariamente tiene que tener las competencias para poder elaborar un plan de clases. Y ustedes, si en un momento dado van a ejercer la docencia, es importante que tengan esa competencia, porque en cualquier lugar en donde les toque enseñar, no va a ser una cuestión meramente burocrática la de entregar un plan, sino que tiene que permitirnos recoger informaciones, prever situaciones que se puedan dar en clase y por sobre todas las cosas nos tiene que ayudar a reflexionar sobre lo que vamos a hacer en la clase con nuestros alumnos. Arenaga, por ejemplo, nos habla de que la programación supone, pues, reflexionar y hacer las previsiones pertinentes en torno al qué, cómo, cuándo y por qué se ponen en juego determinadas secuencias y no otras, respondiendo a una intencionalidad. Arenaga, en su concepto, plantea que gracias a la planificación uno puede determinar el qué enseñar, el cómo vamos a enseñar, cuándo vamos a enseñar y por qué vamos a enseñar. Y estas preguntas nos permiten tener la secuencia lógica de las acciones que vamos a ir realizando para poder conducir un proceso didáctico que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Planteado en todos los niveles educativos del sistema paraguayo está definido por competencias y capacidades. Para lograr competencias tenemos que lograr capacidades en el aula. Y para poder visualizar las capacidades tenemos que controlar ciertos indicadores. Vamos a definir lo que es la competencia. Y nos habla de que la competencia es la suma de capacidades complejas, integradas de naturaleza conceptual, procedimental y actitudinal. ¿Eso qué quiere decir? Y vamos a ver la siguiente lámina que voy a presentar. El logro de competencias implica que cuando vamos a sentarnos a planificar una clase, tenemos que pensar que hay saberes que tenemos que pasarle a nuestros alumnos. Y esos son los contenidos conceptuales. Por ejemplo, los conceptos, los principios, los hechos, son saberes que necesitamos que nuestros alumnos aprendan. Pero cuando ellos aprenden ese contenido conceptual, no podemos quedarnos con esos contenidos nada más. Tenemos que hacer que nuestros alumnos procesen la información y puedan saber hacer. Trabajen los contenidos procedimentales también. A más de esos contenidos procedimentales, nuestros alumnos tienen que también manejar algunas actitudes, el saber ser persona. Entonces, nuestra planificación va a tener que buscar el saber hacer y el saber ser de nuestros alumnos. Es decir,
vamos a tener que trabajar en nuestra planificación los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Conceptualicemos lo que es la competencia. Cuando vamos a mirar un programa de estudio, lo primero que vamos a encontrar es la palabra competencia. Y la competencia es la suma de varias capacidades. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar en un proceso áulico? Voy a trabajar las capacidades, que son los conocimientos que yo quiero lograr con mis alumnos, las destrezas que quiero lograr con mis alumnos, las habilidades que yo quiero lograr, las actitudes, las aptitudes que yo quiero lograr con mis alumnos, esas capacidades que yo quiero lograr con mis alumnos. Y la suma de varias capacidades logradas me va a permitir tener la competencia. Y está muy vinculado al saber hacer la competencia. Cuando una persona es competente, cuando sabe mucho, sabe hacer y cuando es una buena persona. No basta en saber mucho, no basta en saber hacer nomás, basta también en ser persona. Entonces, las tres categorías de saberes tenemos que lograr que nuestros alumnos adquieran: el saber hacer y el saber ser. Por lo tanto, cuando estamos planificando, vamos a trabajar el logro de ciertas capacidades. Y esas capacidades me va a permitir llegar a la competencia que yo pretendo con mis alumnos, o que pretende el sistema que adquieran mis alumnos. Entonces, cuando yo me predispongo a planificar, voy a primeramente decir cuál es la capacidad que tengo que lograr. Y cuando hablo de capacidades, estoy hablando de conocimientos que yo tengo que lograr, destrezas que tengo que lograr, habilidades que tengo que lograr, actitudes que tengo que lograr, actitudes que tengo que lograr. Cuando yo enseño todo eso y mis alumnos tienen la capacidad, entonces la siguiente clase voy a trabajar otras capacidades. Y la suma de varias capacidades al terminar mi proceso de clase me va a permitir tener la competencia. Fíjense en esta diapositiva, la planificación por competencias y la secuencia temática. Fíjense primeramente en el donde dice conocimientos. El conocimiento está en el programa de estudio, están los libros que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que yo hago con ese conocimiento? Tengo que planificar cómo ese conocimiento va a llegar al alumno. Y allí voy a planificar un proceso de clase. Y ese proceso de clase tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Porque después de planificar, tengo que ejecutar. Y esa ejecución tiene que tener una secuencia didáctica, que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Cuando yo ya enseñé todo el contenido, yo tengo que evaluar la actuación de mis alumnos. Tengo que ver si ellos aprendieron o no aprendieron. Si hay aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Si hay aprendizajes solamente conceptuales o mis alumnos solamente saben conceptos,
me reproducen conceptos, evocan conceptos nada más, entonces es incompleto mi trabajo, porque también tienen que saber hacer, porque hablamos de unos aprendizajes procedimentales también, tienen que saber hacer. Y además del saber hacer, tenemos que trabajar también los aprendizajes actitudinales, es decir, que también tenemos que lograr aprendizajes de actitudes en nuestros alumnos. Y allí entonces sí podemos decir, este conocimiento que tenía se pudo procesar. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué son las capacidades? Como educadores es importante que definamos qué son las capacidades. Las capacidades son los componentes que yo trabajo en el proceso de clase. Cuando hablo de componentes me hago referencia exclusivamente al componente actitudinal, al componente procedimental y al componente conceptual. Entonces cuando yo trabajo el logro de ciertas actitudes en mis alumnos, el logro de ciertos conocimientos cognitivos en mis alumnos, o estoy trabajando algunas destrezas que cae dentro de lo que es procedimental, entonces estoy trabajando el logro de capacidades. Cuando yo ya conseguí una capacidad, voy a lógicamente buscar otras capacidades. Y la suma de esas capacidades articuladas armónicamente entre sí me van a permitir conseguir lo que es la competencia. Lograr una capacidad requiere observar si esos componentes nuestros alumnos están cumpliendo o no están cumpliendo, están logrando o no están logrando. Para ello es necesario tener algunos indicadores que me indiquen presencia o ausencia del logro de esa capacidad. Observemos la siguiente diapositiva. Aquí podemos entender perfectamente los conceptos que estuvimos analizando. Fíjense, tenemos una competencia número 1. Esa competencia se podrá lograr con la suma de varias capacidades, la capacidad 1, la capacidad 2 y la capacidad 3. La suma de varias capacidades me da entonces la competencia. Ahora, para poder verificar en mi proceso de clase si yo estoy logrando la capacidad, necesito tener algunos indicadores. Indicador 1, indicador 2, indicador 3. Para la capacidad 1. Ahora para la capacidad 2 tengo que tener otra vez otros indicadores y así sucesivamente.